a apoyar y así disimulo mejor los nervios. Bueno, contarles un poquito de lo que les conté el miércoles, que de mi vida profesional. Yo estudié en la UTU de comunicación, vengo de una familia muy humilde, así no caigo de los nervios, muy bien. Y nadie va a notar los nervios. Bueno, contarles eso, que vengo de una familia muy humilde, donde tenía que elegir muy rápido mi profesión. Y tampoco podía estar mucho tiempo estudiando porque, bueno, tenía que además trabajar en paralelo para bancarme los estudios. Yo dije, voy a conseguir algo rápido de estudiar, cuestión de poder trabajar inmediatamente lo que a mí me gustaba. Hice la UTU de comunicación, que es un año común, y después hice la especialización en publicidad. Y enseguida me metí a trabajar en una agencia. Como venía de un lugar que no tiene ningún beneficio con agencias o demás, empecé de cero. Y empecé de cero siendo recepcionista, administrativa, con lo que Dios me había facultado desde esta casa, desde que llegué a Cristo por primera vez, o por segunda vez, porque yo ya lo conozco de chiquita, pero por primera vez cuando entregué mi corazón a Él, cuando tenía 24, 25 años en el cordón. Sabía que tenía que ser algo que la iglesia nos impulsaba a hacer, que era ser excelente en todo, como Dios había sido excelente. Yo dije, con esa premisa me voy a meter en el mundo de la publicidad y voy a ser excelente. Así cuando tenga que servir en un café, como era de recepcionista o administrativa, como armar una campaña de comunicación. En ese tiempo estaba en una agencia, como administrativa, pasé a otra como asistente de comunicación, hasta que logré tener mi puesto de ejecutiva de cuenta, que es la persona que maneja los clientes dentro de una agencia de publicidad. Trabajaba para Salud, Movistar, para diferentes empresas grandes que a mí me encantaban. Y como el dueño de la agencia vio esa habilidad que yo tenía de trabajar con excelencia, de ganarme al cliente, de trabajar uno a uno, porque trabajamos con personas, si bien puedes trabajar de lo que quieras, pero en mano a mano es con una persona. Y Dios me llevaba a ser como Él era, tanto con un cliente grande como con un cliente chico. Entonces la agencia, al ver eso y ver que el cliente tenía afín conmigo, cada vez me fue dando más y más y más cuentas, hasta que llegó un momento que yo no tenía ayuda y que me desbordó el trabajo, pedí socorro y nadie me dio ayuda y terminé renunciando. Oraba y me preparé y me formé y le pedí a Dios que me dijera si esa era mi profesión, si era ahí donde Él me quería, que yo no quería dar pasos en falso, que no quería hacer una carrera que después terminara haciendo otra porque no era lo que me gustaba, que fuera consistente y que pudiera, que no perdiera el tiempo. Yo sentía que perdía el tiempo si me dedicaba a algo en lo que Él no me había pensado. Cuando renuncié fue una desilusión tremenda para mí, porque yo creí que había malinterpretado la voluntad de Dios. Pensé que mis deseos de ser comunicadora era la voluntad de Dios y no era así. Entonces empecé a decir, decime en qué es eso que me querés, que yo no lo vi antes y me dejé llevar por el deseo. Fueron días muy duros donde no tenía trabajo, donde no sabía qué buscar, porque no sabía de qué trabajar. Hasta que en esos días sale una encuesta que sale año a año, que esta encuestadora lo que hace es llamar a todos los clientes, a todas las marcas de Uruguay, y les pregunta quién es la mejor agencia en cuanto a creatividad, en cuanto a estrategia, quién es para usted el más creativo, el más... Y en una de las preguntas es quién es la mejor directora de cuentas. Y en esa encuesta sale mi nombre entre 10 directores de cuentas a los cuales yo los había estudiado, eran como referentes para mí en comunicación, tenían agencias de publicidad grandes, y sale mi nombre ahí. Y yo nunca había sido directora de cuentas, yo había sido ejecutiva de cuentas, trabajaba en las cuentas, pero nunca directora. La directora tiene varias ejecutivas a cargo, jamás. Llamé a Equipos Mori y le dije, mira, publicaste algo que te equivocaste en realidad, porque yo nunca fui directora de cuentas. Y me acuerdo hasta hoy, la voz del otro lado del teléfono se ríe y me dice, mira Ingrid, perdón, pero nosotros no publicamos errores. Y dije, no, sí, yo sé, yo los conozco a ustedes, yo sé que son una encuestadora seria, no te quiero ofender. La realidad es que
yo nunca fui directora de cuenta, y ahí está mi nombre. Me dice, mira, yo no sé que fuiste o no fuiste en la agencia. Yo lo que sé es que cuando le pregunté a los clientes, ¿quién es para usted una de las mejores directoras de cuentas de Uruguay? Varios mencionaron tu nombre y por eso vos estás en esa lista. La voz en el teléfono me siguió diciendo, capaz que la agencia nunca te lo reconoció, pero el cliente sí. Yo quedé muda del otro lado y me dijo, este reconocimiento es para vos, disfrutalo. Creo que no le volví a hablar más y terminamos cortando porque no podía creer que eso realmente me estuviera sucediendo. Después de eso, las mejores ofertas laborales empezaron a venir a mi vida. Trabajé para una de las mejores agencias de publicidad que tengo. Los quiero muchísimo, después que me fui, que es Publicis, estuve 5 años ahí, hicimos cosas muy lindas, trabajé para 2 clientes grandes que eran, bueno, en ese momento Movistar, y fue algo como muy lindo, los trabajé como yo había soñado, trabajar campañas y demás, y bueno, creo que, y después de ahí Dios me confirmó que Él estaba apoyando mi profesión, así como apoyaba mi vida. A mí me encanta pensar que Dios me auspicia, Él es mi auspiciante, Él es quien soporta, Él es quien está atrás de mi carrera. Y además confirmarles y decirles esto, por lo cual empecé el testimonio así. Yo sé que allá afuera en el mundo laboral no tengo un mega currículum, no es que vengo de una universidad de renombre, no es que tengo habilidades extraordinarias. Yo sé que tengo un poco de sentido común, que tengo una formación y una trayectoria, y eso en mis manos, que sé que es poco, cuando lo deposité en las manos de Dios, Él lo hizo mucho. Yo sé que Él se hace grande en nuestras pequeñas cosas. Es solo cuestión de confiar en Él, agarrarnos de su promesa y decir, bueno, escrito está, yo no hice la promesa, yo no puedo prometer esto, pero vos sí, y yo me aferro a eso y veo su gloria. Bueno, ese es el primer milagro que quiero contarles de mi carrera. O sea, mi carrera es un milagro. El segundo milagro que... Adiós. Gracias. El segundo milagro que quiero contarles es, así como planifiqué mi carrera y demás, planifiqué mi vida, la soñé, siempre voy a Dios y soy muy soñadora y siempre le planteo a Dios los sueños con el principio y el desenlace. Voy con todo el detalle a Dios. Y me encanta porque Él vuelve a mí con todo ese detalle y más, siempre pone más. Y en esos detalles yo lo veo porque digo, solo vos sabías que yo quería eso. Así que me encanta soñarlo así. Así que bueno, me formé, preparé mi carrera, me casé con el amor de mi vida, somos novios desde que somos chiquitos, me casé en la playa, los pastores me casaron, tengo una película, hermoso, todo. Me compré el auto, viajé y dije, bueno, es hora del bebé, como estas cosas que tenían que pasar, es hora del bebé, es hora de la familia. Listo, yo iba paso a paso, ya estaba pensando en el segundo hijo y no tenía el primero. Así que bueno, empecé a buscarlo, quedamos enseguida, fui a una ecografía, todo bien, le conté a toda la familia, me acuerdo que en ese tiempo ya estaba pensando en todo lo que tenía que estar pensando, me llené de mucha ansiedad, y después de ahí fui a una segunda ecografía y escuché lo que creo que una mamá nunca debería escuchar, que es no hay latidos. Ahí el mundo se me detuvo. Me acuerdo que el silencio de la habitación me dejó sorda. La persona que nos estaba haciendo la ecografía era un hombre muy duro, muy frío, y él en su frialdad nos dice, es muy duro perder un hijo, sea que tiene 2 meses, 2 semanas, o sea que tenga semanas de vida o 19 años como tenía el mío cuando lo perdí. Y ahí el corazón se me rompió. Y yo recuerdo esas palabras porque para mí esas palabras validaron mi dolor. Yo no estaba viviendo una estadística, como dicen, 1 de cada 3 mujeres pierden el partido. Como que si eso no doliera, hiciera que yo estaba viviendo la pérdida de mi hijo. Y eso fue súper doloroso. Pasé 1 año y medio buscando respuestas de por qué lo había perdido y por qué yo no podía volver a quedar embarazada. Dios no me daba una respuesta, lloraba y Él no me daba una respuesta. Fui a la medicina a ver qué era lo que había pasado y encontraron un montón de cosas, el mutado y
infecciones urinarias que podrían haber causado eso antes, y el útero que no está en el lugar que tendría que estar, o sea, y por esas condiciones yo podría haber vivido esa pérdida y podría ser que no fuera mamá nunca, como no. O sea, no tenía una respuesta en la medicina, Dios no me contestaba por qué no me estaba dando un hijo, y me sentí sola, sentía que oraba y esas oraciones iban a un vacío, y yo cada vez oraba más fuerte en voluntad y decía, pero son tus hijos, vos sos el dueño de la fábrica, dame un hijo, y que sin tratamiento, y todas esas cosas, y nada movía la mano de Dios, nada movía la mano de Dios. Hasta que en un momento también, y como en mi profesión, sentí que me rompí y le dije, bueno, Dios, ya está. Si vos querés que yo sea madre, bueno, que yo sea madre. Y si vos querés que no sea madre, que yo también no quiera ser madre. Alinear mi voluntad a tu voluntad. Al revés, alinear tu voluntad a mi voluntad. Para que yo pueda pedir lo que vos querés para mí y no estar otra vez perdiendo el tiempo en esta oración cuando vos no querés eso para mí. Y me acuerdo que también esa oración me cambió. Empecé a caminar en paz, sabiendo que estaba buscando la respuesta de Dios y que eso iba a tener que venir de la forma que Él había pensado, porque también decía, con tratamiento no, porque yo soy una hija de Dios, imagínate, Él si abrió el mar, Él la sopla y puede hacer que yo... Y yo le puse un montón de cosas de que de esta forma sí, de esta forma no, y Dios hace con nosotros como quiere, Dios usa la medicina como quiere. Y también empecé, dije, me acuerdo que decíamos, bueno, que no nos obsesionemos, que vivamos este camino con felicidad, con paz. Yo le pedí a Dios que Él no apartara su presencia de mí, que yo pudiera vivir esto con alegría, o sea, un tratamiento de fertilidad con alegría, ese milagro quería para mí. Y a partir de ahí, la ginecóloga me empezó a decir, bueno, vamos a empezar a hacer el tratamiento. Para hacer el tratamiento tenemos que hacer 2 estudios, para que nos habiliten el tratamiento in vitro, y bueno, y ahí me hicieron 2 estudios, y en uno de los estudios salta que tenía un pólipo en el útero que oficiaba como de DIU natural. ¿No les parece que a veces Dios hace eso? Nos dice que vamos a hacer, que Abraham va a ser el padre de muchos, y le da un hijo recién a los 90 años. Te dice, yo tengo una promesa que cuando llegué a esta iglesia me agarré de esa promesa, la tengo en mi pulsera grabada y la tengo en el marco de la puerta que está en Job 5:22. Pedacito de esa promesa dice, tu descendencia será mucha. Él me había dado eso, pero al mismo tiempo no me daba un hijo, entonces yo no entendía. Y después, cuando me dijo, tenés un pólipo que oficia de DIU natural, dije, este es Dios. El que opera así es Dios, que te hace te pone un poquito de fe y te la trabaja para que esa fe sea como el granito de mostaza que después da un árbol que es fuerte. Y ahí ahí me sacaron el pólipo y iba a empezar el tratamiento, y yo ya estaba enfocada en el tratamiento, que era lo que teníamos que hacer, cuando quedo embarazada. Y voy a la ginecóloga y le digo, no voy a poder hacer el tratamiento. Me dice, ¿qué pasó? Pensando que era algo económico. No, es que ya estoy embarazada. Ahí está el milagro. Le pusimos Manuel, que significa Dios está con nosotros. Para que nunca me olvide de eso, para que nunca nos olvidemos de eso, de que Dios está con nosotros. La verdad, hermano, me empezó el amén. Siempre viene acá y me dice, pastor, no empezó el amén. Le quiero decir, pastor, mira. Bueno, ahí está, el milagro de Dios. Pastor. Gracias.